¿Está? No. ¿No? ¿Todo claro? Todo claro, gracias. Ay, perfecto. Entonces, vamos a ir viendo la parte de las respuestas. ¿Bien? Ahora, a la pregunta interrogativa tenemos muchas opciones de respuestas. ¿M? Y vamos a ir viendo una que otra opción, ya sea coloquial o no. Ujú. Vamos a ir viendo cómo la palabra predilecta para responder puede ser simplemente un sí o un no. Pero ese sí tiene varias variaciones. Vamos a ver. Ahí. J.E., la respuesta. La respuesta afirmativa puede ser tanto hi, así de simple, hi. Atentos, no es hi, sino hi. ¿No? Una H aspirada, sí, pero no tan fuerte como una J. Nunca llega a ser una J. Ajá. Y en cuestión de si estamos entre amigos o personas que ya conocemos, vamos a leer y vamos a, perdón, a responder con E. E. ¿Ok? Por ejemplo, nos preguntan, ¿Anata wa gakusei desu ka? ¿Qué estoy preguntando? Ella es estudiante. ¿Eres estudiante? ¿Anata wa gakusei desu ka? Si yo quiero decir que sí, voy a decir, Hai, watashi wa gakusei desu. O, watashi wa gakusei desu. ¿Y desu ka? ¿Se va entendiendo? Sí. Hai, y desu. Lo contrario, si yo quiero decir que no soy un estudiante. La palabra no en japonés es ie, con una i larga al inicio y luego la e, ie. Y vamos a responder en este caso, ie watashi wa gakusei janai desu, como lo que habíamos visto ayer con la negación. ¿Mm? Pero sí, también podemos responder negando la pregunta o podemos responder negándola con un ie al inicio y ya luego diciendo lo que somos en serio. ¿No? A la pregunta, Anata wa gakusei desu ka? ¿Tú eres un estudiante? Podemos también responder ie, no. Watashi wa issha desu. Yo soy un médico.はい. Entonces tenemos dos opciones bueno, varias opciones de respuesta dependiendo si tenemos la respuesta afirmativa o la respuesta negativa. ¿Y desu ka? Ay.はい、minasan. Vamos a intentar ver esta parte. Ahora, algo que yo digo siempre en clase es kotaete kudasai. Kotaete kudasai significa responde, por favor, o respondan, por favor. ¿No? Entonces vamos cada vez que la utilice, cada vez que la escuchen, no es que les estoy pidiendo que participen o que respondan algo que acabo de preguntar. ¿Vale? Anótenlo por allí también en sus apuntes. Kotaete kudasai. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? No. ¿No? Vamos a continuar entonces. Ahora, a ver, no, esta es otra situación. Vamos a ver, voy a hacerles algunas preguntas a ustedes random, ¿m? Y me van a responder tanto con hi o como con ie, ¿no? De acuerdo a la estructura. Por ejemplo, Dulce-san. Dulce-san wa isha desu ka? Dulce-san wa isha desu ka? ¿Cómo me respondes? Dulce-san imasu ka? Ie. Si no pueden utilizar su micro, por favor me lo escriben en el chat, si no yo doy por sentado que todos tienen la capacidad de encender el micrófono. Problemas técnicos me los avisan al inicio de clase, por favor. Hai. René-san, onegai shimasu.
¿Tú puedes utilizar tu micro? sí. はい、ありがとう。はい、レネさんは学生ですか？はい。私は学生です。はい、いいですね。エリアンさん、マイクが使えますか？ ¿Puedes utilizar tu micro? はい。はい。エリアンさんは、ちょっと待ってね。子供ですか？いいえ。いいえ。私は学生です。はい、いいです。子供の意味はniñoです。Niño. Entonces tú ahí podrías tranquilamente negar y decir, ie, watashi wa kodomo janai desu. ¿Y En el cómo se caso, dice adulto? ¿Es adulto, otoko? Depende, porque si es adulto, adulto en general, es otona. Pero si quieres especificar que Ok. eres, o sea, que no eres un niño, sino que ya creciste, ¿no? Y, especificar tu género, en ese caso sería otoko no hito. Ok, ok. Hai, y desne. Hai. Fernanda-san, ¿puedes utilizar tu micro? Parece que no. Frida-san. はい。はい。フリダさんは、銀行員ですか？いえ。私は銀行員じゃないです。はい、すごい、いいですね。ありがとう。Muy bien. はい。Julio-san. Bueno, sí me escucho. Hola. はい。聞こえる。はい。Julio-sanは、警察ですか？ Ah, no te escuché, perdón, perdón. はい。もう一度ね。Julio-sanは、警察ですか？ ¿Qué es esto? Eh, watashi wa keisatsu janai desu. そうですね。ありがとう。あ、心配しないで、フェルナンドさん。はい、ありがとう。サラさん、マイクが使えますか？サラさん。¿Me puedes repetir, por favor? No, solo te pregunté si podías utilizar tu micro, Ah, sí. pero ya entendí que sí.はい。ahora va la pregunta. はい。サラさんは、教師ですか？ ¿Hay? ¿Qué más? A ver, te vuelvo a poner aquí. Bueno, creo que sí están viendo la estructura, ¿no? La respuesta. Ajá. Si solo quieres confirmar, vas a decir, Hai, watashi wa kyoshi desu. Sore de. Kyoshi no imi wa nan desu ka? ¿Cuál es el significado de kyoshi? Ah, ya sé, pero no, me equivoqué, perdón. Entonces sería Ie, Iye, hai. Watashi wa Kyoshi desu. Yanai desu. ¿Sí? Porque si dices IE, Ah, estás sí, negando, sí. ¿no? Entonces habría que poner la cópula al negativo y la cópula negativa es Yanai desu. Hai. Ah, sí. Ok, gracias. De nada. Hai, minasan. ¿Wakarimashita ka? ¿Se va entendiendo? はい。はい。Priscila-san, マイクが使える? ¿Puedes utilizar tu micro? はい。はい、いいですね。Priscila-sanは会社員ですか？いいえ、私は学生じゃないです。Si lo que quieres es decir que no eres Kaishain, pero si eres Gakse, primero puedes decir IE y luego Watashi wa
gakse desu. No, porque recuerda que el janai desu es para negar. ¿Vale? はい。 Ahí, y はい déjeme ver si pregunto a alguien más. Kevin-san. Ahí. Kevin, ¿puedes utilizar tu micro? Ahí. Kevin-san wa daigakusei desu ka? 私は学生です。So desu. Arigato. Ay, minasan, me parece que está bastante bien, ¿no? Que la estructura queda clara y que la pueden ir aplicando poco a poco, tanto en los ejercicios como en la parte en la parte conversacional. ¿Ay? ¿Shitsumon ga arimasu ka? ¿Alguna pregunta? ありません。 No. Yeah. Yes. Arigato, ne. Ay. Ahora, me gustaría mostrarles, ya que vamos entrando poco a poco a ver otros temas cada vez un poquito más extensos, antes de entrar a ver de lleno uno que otro tema de parte de la escritura, que de hecho es lo primero que vamos a ir viendo, les voy a mostrar algunos nombres de idiomas en japonés. No sé si hay alguien aquí que hable más del idioma de español, algún otro idioma. Frida-san, Ay, ¿qué idiomas hablas? inglés, francés y alemán. Ok, entonces, ¿cómo vamos a decir en los nombres de los idiomas en japonés? Aquí yo tengo los principales o los más comunes. Por ejemplo, inglés en japonés se dice ego. Ego. Alemán, doitsugo. Doitsugo. Francés, furansugo. ¿Ay? Creo que alguien más también había levantado la manita. ¿Quién más habla más de un idioma? Kevin-san, ¿qué idiomas hablas? Era inglés y francés. Ah, también. Ok. Hai, entonces, ego y furansugo. Hai. Entonces, ¿ya los hablas o los estás estudiando? Ya los hablo, pero el francés no lo hablo así muy, ¿cómo se dice? O sea, muy extenso, Ah, pero el inglés ok. sí. Ah, so desu ne. Hai. Y desu ne. Muy bien. ¿Alguien más? Michelle-san, inglés. Ego. Hai. Ahora, les muestro aquí algunos. Nuestro idioma español es supengo. Supengo. El idioma japonés, en japonés, se llama Nihongo. Nihongo. El idioma italiano, Italiago. El idioma coreano, Kankokugo. El idioma chino, Chugokugo. El idioma árabe, Arabiago. Griego, Girishago. Portugués, tanto de Brasil o de Portugal, Portugarugo. Turco, Torukogo. Escocés, Sucotorandogo. Sueco, Suedengo, que también lo enseñan en Marquesa, por si acaso, por si les interesa. Irlandés, Airurandogo. Neerlandés, Orandago. Ruso, que también está en Marquesa. Roshago. Y Náhuatl, que también lo enseñan en Marquesa. Nahuatorugo. Entonces ya aquí he recopilado uno que otro idioma que me han ido preguntando a lo largo de las clases. Entonces aquí tienen ahí cómo se pronuncia. No sé si alguien tiene algún otro idioma que quiera preguntarme cómo se dice en japonés. ¿Cómo se dice latín? ¿Latín? Sí, Ratingo. Esa sería con R, ¿verdad? Al final, al principio. Ajá. A ver, perdón. Ok. Te lo voy a escribir para que lo tenga. Hay varias formas de hablar del idioma latín, ¿no? Porque es muy antiguo, entonces tiene a veces una palabra nativa japonesa. El idioma latín es ratingo,
ya tengo, uy, perdón, no estaba escribiendo. Uy, ya tengo. Ese es uno, el primero. Luego tenemos otra forma también de ir, de irlo diciendo en es variación con la que yo dije al inicio, ratingo también. Pero rachingo también sería otra. Porque al final tiene no gakse. Ajá, buena pregunta y eso es pues como verás, no lo he pronunciado yo, sino que están aquí como ejemplos debajo de cada una. Ahora, no gakse es una construcción que la vamos a añadir, por ejemplo, a los nombres de idiomas para indicar estudiante de. No, gakse por sí solo es estudiante, ¿no? Pero si decimos Nihongo no gakse es estudiante de japonés. Italia no gakse, estudiante de italiano. Ego no gakse, estudiante de inglés. O si simplemente estudiamos más de un idioma y no queremos ir especificando cuáles estudiamos, queremos solamente definirnos como estudiante de idiomas, Gengo no gakse, la que está acá, sería la opción adecuada, ¿no? Para denotar esto, ¿no? Esta parte de estudiante de idiomas en general. ¿Y de acá? ¿Se Hi. entiende? Hi, arigato. Entonces, ¿nadie me quiere preguntar con ningún otro idioma? Yo quería preguntarte, ¿por qué no todos en su escritura, no todos tienen kanji? Por ejemplo, el inglés tiene su propio kanji, pero Ujú, el español no lo tiene. Y claro. creo que la mayoría no tampoco. Exacto. No, la mayoría no lo tiene porque pues la gran mayoría de países nunca tuvo ningún contacto en el Japón medieval con Japón, ¿no? Entonces, el idioma, por ejemplo, inglés, sí tiene un kanji específico porque ya tuvo, o sea, los ingleses junto con los portugueses y franceses y de Reino Unido también y estadounidenses, tuvieron contacto con la sociedad japonesa. Fueron los primeros que tuvieron contacto con Japón, después de China y Corea, que son los que están al lado. Entonces, es bastante significativo esto porque al haber tenido contacto en una antigüedad, no, en la época medieval, pues ya se le había otorgado una pronunciación específica, nativa, para denotar a ese idioma o a ese pueblo, ¿no? Que para los japoneses en ese momento era pueblo, pues, extranjero, muy, muy diferente al suyo. Entonces, recuerden también una parte histórica que yo siempre comento en clase, es que Japón tiene hace poco, tiene muy poco tiempo en el cual recién ha abierto sus puertas, sus fronteras al resto del planeta. Hasta poco antes de finales de 1800 fue un país completamente cerrado. Entonces, no había forma de que entre en contacto con muchas otras sociedades, y es que pues no había, no, nunca quisieron, o al menos en ese periodo no querían tener contacto con otras personas, ¿no? De otros países, ¿no? Porque por miedo un poco al perder un poco su estatus de país, demostrarse de repente un poco débil a los ojos del resto de países, o también un poco para preservar su cultura o para preservar que no haya contaminación de culturas, de otros modos de ver las cosas, ¿no? Que de repente eso era visto como riesgoso para una sociedad japonesa un poco restrictiva y un poco, vamos a llamar así, un poco conservadora, ¿no? Entonces, recién hace poco tiempo, recién se abrió y pues justamente muchos países y muchos idiomas tienen su nombre en katakana, ¿no? En el silabario que utilizamos para representar sonidos extranjeros, ¿no? Y son muy, muy pocos los que lo tienen con kanji, o sea, con palabras nativas. Y los principales que tienen nombres propios son justamente Corea, China, ¿no? Y todos los países limítrofes, y uno que otro país con el cual sí tuvieron contacto. De hecho, los continentes sí tienen kanji, eso sí, porque sí claramente tienen una palabra para definirlos, pero ya los países, ¿no? Estados Unidos al inicio tenía kanji, ahorita ya se utiliza la palabra América. El Reino Unido también al inicio tenía kanji, pero ahorita se dice Igirisu, ¿no? Entonces va a ir cambiando, ¿no? Con el pasar del tiempo. Pero esa es un poco la explicación, que va más por una explicación histórica, más que lingüística, con el contacto que tenían con los países o no.
いいですか? Hi, arigato. はい。いいえ。はい、皆さん。他の質問がありますか? ¿Alguna otra pregunta? Una duda, supongamos que para Hong Kong usaría igual Chugokao, 中国語? Chugokuo. Ajá. No. No, no, no. Hong Kong tiene justamente kanji y es Hong y Kong. La misma pronunciación casi. Ah, ok. はい。いいですか? De hecho, Hong Kong, el kanji que lo representa, significa el puerto de los aromas, ¿no? Probablemente Hong Kong fue, y pues sigue siendo un lugar portuario en el cual seguramente era el ingreso al continente de muchas, ¿no? De muchos intercambios económicos, probablemente un poco para describir el hecho de que había muchas personas de diferentes lugares, de diferentes países, de muchas otras zonas alejadas, ¿no? O distintas a Asia, pues probablemente se le conocía, ¿no? Como el puerto de los aromas. Entonces de ahí el nombre Hong Kong. ¿Hay alguna otra duda? Sí, perdón, ¿me puede repetir a partir del Toruko qué significan los de abajo? Sí, claro. Toruko Go es turco, Ujú. Sukotorando Go escocés, Sweden Go sueco, Airurando Go irlandés, Oranda Go neerlandés, ¿no? Donde está Países Bajos. Ámsterdam, Países Bajos, Ujú. claro. Russia Go Rusia, perdón, ruso, y Nahuatl Go náhuatl. Gracias. Y ya. Ay, minasan. ¿Qué notan? Los nombres de los idiomas en japonés, ¿qué tienen al final? Geo. Geo, el go. Y el go es un sufijo. Es ese sufijo que se añade muchas veces al nombre del país. En la gran mayoría de veces, en el 98% de los casos, tenemos, por ejemplo, el país Italia. Le ponemos el sufijo go, ya no es el país, ahora es el idioma. Italia go, italiano. Entonces, la gran mayoría de veces así se va a formar el nombre del idioma, excepto por ego, ¿no? Que pues no se puede, ¿no? Ni tampoco supengo, tampoco podríamos utilizar, por ejemplo, México, ¿no? Mequisco y ponerle go, no tendría sentido porque en México se habla español y pues español es supengo, que ya está. ¿Sí me dejó entender? Sí. ¿Sí o no? はい。 Ok. Hi. Bien, entonces, el japonés es un idioma de sufijos, está muy lleno de sufijos, muchas cosas se van a tener que ir justamente formando o especificando con otros elementos, ¿no? Para poder denotar, por ejemplo, cuando se está hablando de un idioma, cuando se está hablando de la nacionalidad, cuando se está hablando de qué cantidad, etcétera, etcétera. Entonces, todo este tipo de cosas las vamos a ir encontrando clase tras clase en el curso y ustedes tienen que ir anotando todo eso, ¿no? Para que en primera instancia puedan ir identificando lo primero. En este momento, el sufijo go, uno de los primeros sufijos que estamos encontrando en el curso y que denota idioma, ¿ok? Usualmente se escribe con kanji, ese sufijo es geo, go. ¿Y desu ka? Sí. はい。 Hai, arigato. はい。 Bien, chicos. Si no hay ninguna pregunta o no hay ninguna otra duda, de mi parte sería todo por hoy. Solamente comentarles de que el día de mañana vamos a continuar por esta línea un poco de estudio. Vamos a empezar con un diálogo y vamos a ir viendo otro tipo de estructura también dentro de la parte de rellenar nuestra mini presentación del inicio, esa de Hajime Mashite. Ahora hemos visto el idioma, luego vamos a ver los nombres de los países y luego vamos a ir viendo las nacionalidades, todo esto el día de mañana. Así que los espero y ya saben, cualquier duda que surja, es preferible que la anoten y me la dicen al inicio de clase, acá mismo, una vez ya conectados.
Hi, minasan. Muchas gracias por haberse conectado y los veo mañana. Matashita. Matashita, arigato. Hasta. Matashita. Chao, chao. Sayonara. Sayonara. Sayonara.